a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que hable en esta tarde a nuestros corazones. El mensaje de esta tarde es un estudio, predicación, y pues vamos a pedirle al Señor que Él sea el que hable a nuestras vidas. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por permitirnos estar aquí. Señor, te pido que la palabra que va a ser expuesta llegue a los corazones de mis hermanos, de tal manera, Señor, que tengamos esa seguridad y esa confianza en ti cuando nosotros tengamos que predicar y defender el Evangelio. Te lo pido por favor en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, como escuchaban hace un momento, el título de este sermón es El peligro de los judíos mesiánicos. ¿Ya estamos ahí? Ok. Y les voy a invitar a que leamos esta cita de Pedro, por favor. Es primera de Pedro 3:15, que dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es algo que todos debemos de hacer. Cuando alguien nos pregunte, nosotros tenemos que responder. Cuando alguien tenga dudas acerca del Evangelio, nosotros tenemos que saber qué responderle. A veces hay ocasiones en que no sabemos todo, y lo correcto no es tratar de dar una explicación, sino lo correcto es decir, ¿sabes qué? No lo sé. Espérame, deja investigo y te doy una respuesta. Porque a veces cuando nosotros queremos dar respuestas al aire, muchas veces nos equivocamos. Entonces, siempre que usted quiera responderle a alguien, usted debe de estar preparado, y si no lo está, investigue o pregunte para que la respuesta que usted dé siempre sea la correcta. Amén. Hoy pues ya dejaron de pasar los testigos de Jehová a nuestras casas, pero no solamente los testigos de Jehová son los que están trabajando y tratando de convencernos de cambiar de creencia. También están los judíos mesiánicos. No sé si usted ha visto ahora a mucha gente que usa su kipa, o que ya no dice Jesús, ahora dice Yeshua. Ahora ya no dicen Dios, ahora dicen Hashem, y usan muchas palabras en hebreo. Y esto, diríamos, pues no es malo, ¿no? Porque Jesús viene del pueblo de Israel y hablaba en hebreo. Pero en esta tarde nuestra intención es que yo les pueda explicar por qué es peligroso el judío mesiánico, ¿ok? Y fíjense que el origen del término judaísmo apareció en el siglo I antes de Cristo con los macabeos. Y fíjense, las prácticas judías han cambiado notablemente a través del tiempo. Por ejemplo, desde la destrucción del segundo templo, el judaísmo oficial es una religión que no realiza sacrificios. Acuérdense que después del segundo templo que destruyeron, ya no hubo sacrificios. Anteriormente se sacrificaba en la mañana y en la tarde ofrendas a Dios, pero cuando se destruye el templo, el segundo templo, deja de haber sacrificios, ¿sí? Y los judíos tienen la Torá. La Torá tiene dos partes, la ley escrita y la ley hablada. Pero la Torá se comprende de los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levíticos, ¿qué más? Números, ¿y qué más? Y Deuteronomio. Eso es la ley escrita. Pero también está la ley hablada, esta ley hablada es el Mishnah. Sí, pero ahorita les sigo explicando acerca de esto. Y dice aquí que la Torá o la instrucción bosqueja una manera de vivir completa para el pueblo de Israel. ¿Para quién es? Para el pueblo de Israel, y es casi un sinónimo de judaísmo. El Pentateuco aparece 613 mandamientos, pero después del exilio en el siglo VI antes de Cristo,
Estos mandamientos fueron adaptados, aumentados y rodeados con otras leyes que formaron parte de una ley oral en constante crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Ya estaba el Pentateuco, los 5 libros de la ley de Moisés, pero en el transcurso del tiempo los judíos han ido aumentando más leyes, más reglas y más cosas que se tienen que cumplir, ¿sí? Con el tiempo la ley oral también se atribuyó a Moisés. Alrededor del 500 después de Cristo, dicha ley oral fue codificada en la Mishnah, lo que les decía, la repetición. A su vez fue comentada y aumentada en la Gemara o comentario. Los judíos tienen tantas cosas por cumplir que a veces es imposible. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, que Jesús mismo les decía que era imposible cumplir la ley de tantas cosas que había que hacer, ¿sí? Y un factor primordial en la separación del judaísmo con el cristianismo está en el significado y la misión de Jesús. Y esto es algo bien interesante, porque vemos que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de los judíos, estamos pensando en los profetas, en Jesús mismo, ¿sí? Pero algo que yo quiero que usted hoy tenga presente, que no vamos a hablar de los judíos ortodoxos, sino vamos a hablar de los judíos mesiánicos. Los judíos ortodoxos son los que de nacimiento pertenecen al pueblo de Israel. Pero los judíos mesiánicos son los que se quieren atribuir el nombre o el título de judío sin ser judío, ¿sí? Esto ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, vamos a ver los puntos de contraste. Para el judaísmo no hay una falta humana, sea colectiva o individual, que requiere intervención divina, especial, y no pueda solucionarse con la guía del Torá. ¿Qué quiero decirle con esto? Que para los judíos no necesitamos de Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados. Si nosotros cumplimos solamente la ley, entonces nuestros pecados son perdonados. Y la labor de Cristo o la obra de Cristo no es necesaria, ¿sí? El que sigue, por favor. Para el judío es la adhesión fiel, aunque no perfecta, del mitzvah, ¿sí? Ahora, aquí algo interesante es que para ellos Jesús no es el Jesús que nosotros vemos desde el Nuevo Testamento. Mientras en el cristianismo el hombre está totalmente perdido, destituido de la gloria de Dios, y solo puede ser reconciliado mediante la sangre expiatoria derramada por Cristo Jesús. ¿Qué quiero decirles con ellos? Los judíos mesiánicos ven a Jesús solamente como el Mesías, el enviado, pero no como el Salvador, porque ellos piensan que necesitamos de la ley para ser salvos. ¿Sí? Pero lo que nosotros hemos aprendido es que todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos perdonados y salvados. Amén. Entonces, fíjese, quien no es justicia, santificación y redención, y esto viene mediante el arrepentimiento y la fe, tal como lo predicó el Hijo de Dios, y los que después de él predicaban de manera clara y sencilla. Entonces, es lo que les estoy diciendo. Ellos no ven al Jesús del Nuevo Testamento como nosotros lo vemos. Ellos sí creen que el Mesías vino al mundo, pero que solamente fue un profeta, ¿sí? Ahora, fíjese el que sigue. Por otro lado, el judaísmo mesiánico se originó con un movimiento hebreo cristiano en Inglaterra del siglo XIX, donde congregaciones hebreas cristianas comenzaron a fundarse. La primera fue Ben Abraham en la ciudad de Londres. Esta es de las primeras congregaciones judío-mesiánicas que se establecieron, ¿sí? Y vamos adelante. Y fue fundada por 41 miembros. En ese mismo siglo en Europa Oriental surge uno de los principales precursores del judaísmo mesiánico. Su nombre era Ignat Lichtenstein,
de Hungría, que a mediados de 1890 contribuyó con lo que ciertos estudios denominan mesiánica clásica en el idioma alemán. Y aquí hay algo interesante. El judaísmo mesiánico moderno renació en el año 60. Esto, estábamos hablando del siglo XIX y como que dejó de sonar, pero en 1960 nuevamente surgieron los mesiánicos, ¿sí? Y el problema de esto, hermanos, es que la idea es que todos reciban a Jesús como su Salvador. Los judíos necesitan a Jesús como su Salvador, pero el problema está cuando los judíos quieren que el pueblo cristiano empiece a judaizar, que empiece a tener las costumbres que ellos tienen, a hablar de la manera que ellos hablan, que vistan de la manera que ellos visten, ¿sí? El que sigue, por favor. Y fíjese que adoptan un modo de vivir judío haciéndose prosélitos en algunos casos. El prosélito es el gentil, o nosotros que no somos del pueblo de Israel y que nos hacemos judíos. Pero estos prosélitos y estos judíos reciben a Jesús como su Salvador, pero al mismo tiempo quieren que los cristianos empiecen a vivir como judíos. ¿Cómo ve usted eso? ¿Sí? Y luego dice, otra corriente doctrinaria ubica su nacimiento justo con el Mesías, ya que los apóstoles de Jesús eran judíos que creían que Jesús como el Mesías. ¿Se acuerda de los fariseos que recibieron a Jesús y que incluso se bautizaban? Pero ¿qué querían los fariseos? ¿Qué le reclamaban a Jesús? Una ocasión sus discípulos tenían hambre e iban pasando por un sembradío de trigo y empezaron a arrancar las espigas y a comérselas. Y estos fariseos decían, oye, ¿por qué tus discípulos están comiendo en sábado cuando no se debe de comer? Y Jesús ya les empieza a explicar, aún de David, que cuando sus soldados y él tenían hambre, hasta comieron de los panes de la proposición. Hoy en día existen grandes organizaciones judías mesiánicas que representan la mayoría de las sinagogas y congregaciones mesiánicas a nivel mundial, como la Unión de Congregaciones Judíos Mesiánicas. Hay muchas organizaciones fuertes hoy en día de judíos mesiánicas. Otra de estas es la Alianza Internacional de Judíos Mesiánicos. Otra más es la Federación Internacional de Judíos Mesiánicos. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? ¿Es gente respaldada? Sí. Gente que está recibiendo tal vez dinero para poder esparcir el mensaje de los mesiánicos. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con esto, ¿sí? Es un movimiento religioso que intenta darle identificación a aquellos que aceptaron a Jesucristo, Yeshua, ¿sí? Hamashiach como Salvador y Mesías de Israel. A su vez es un captador de aquellos cristianos. ¿Qué quiero decirles con esto? En el Nuevo Testamento vemos que Pedro y los apóstoles les predicaban primero a los judíos que recibieran a Jesucristo como el Mesías. Y eso es bueno, ¿sí? Porque este es el plan de Dios, que el pueblo de Israel acepte a Jesucristo como el Mesías y Salvador. Pero el problema está en que ahora estos judíos quieren hacerlos a su manera, ¿ok? Y dice que de alguna manera desean identificarse con las raíces judías de su fe, invitándolos a la renuncia de la adoración a Cristo. Fíjese, judíos verdaderos que han aceptado a Jesús como el Mesías, pero que ahora quieren que nosotros aceptemos a Jesús como el Mesías, pero no como el Cristo. ¿Se da cuenta de esto? Ellos, para los judíos ortodoxos, cuando nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios, para ellos es una blasfemia, porque ellos no aceptan a Jesús como el Salvador. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, ¿a quién está esperando? Al Mesías, ¿verdad? Y este va a ser el engaño de Satanás, que cuando aparezca el anticristo, ellos van a decir que ¿quién es? El Mesías. Entonces, por eso ellos no aceptan a Jesucristo como el Mesías, ¿ok? Vamos adelante.
el origen. Los judíos mesiánicos se consideran a sí mismos como judíos en religión y practican su fe de manera que ellos se consideran a sí mismos auténticos observantes de la Torá. Y aquí hay algo interesante, que estos judíos mesiánicos se creen judíos, pero no lo son. Y ponía un ejemplo hace unos días. Imagínese que usted se siente judío, pero es más mexicano que nada. Y el ejemplo que le quiero poner es este. Imagínese que usted dice que ama mucho a Estados Unidos y que es americano de corazón. Y usted va a la frontera entre México y Estados Unidos y les dice, oye, yo amo mucho a Estados Unidos, déjenme pasar. ¿Los dejarán pasar? Claro que no, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que aprender y que sí debemos de reconocer es que Jesús nació del pueblo judío, de Israel, ¿sí? Pero el propósito de que Jesús naciera del pueblo judío era que el mundo viera que Dios tomaba de lo más pequeño, de lo más despreciable, y Él podía hacer cosas grandes. Amén. La que sigue, fíjese que ninguna corriente judía, desde los reformistas hasta los ortodoxos, los reconocen como judíos debido a que aceptan el Nuevo Testamento y a Jesús como Mesías. Esto era lo que les estaba diciendo. Aunque usted diga que ama mucho al pueblo judío y que practica las costumbres del pueblo judío, usted no es judío. Y sabe que los judíos verdaderos se burlan de los judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque hacen todas las cosas a medias, ¿sí? No viven tal como los judíos mesiánicos, los judíos ortodoxos viven. Vamos adelante. El mesianismo judío, un libro religioso. No son cristianos porque ellos mismos han renunciado a la creencia de Cristo como el Salvador y adoptan la posición de ser adoradores de Elohim o Jesús. No son judíos porque los auténticos judíos los rechazan como judíos. De la misma manera el Estado de Israel no los acepta, ¿sí? Y aquí vemos algo interesante, que estos judíos mesiánicos usan palabras hebreas y piensan que eso los va a hacer más judíos y que van a estar mejor. En las iglesias vemos que en muchas hay banderas de Israel. ¿Sí ha visto esto? Y sí reconocemos a Israel como el pueblo escogido de Dios, pero algo que nosotros tenemos que ver es que Dios nos ha dado identidad a cada uno de nosotros y que Dios nos ama tal como nosotros somos y del origen que nosotros somos. Hace un tiempo escuchaba a un judío que decía, yo no entiendo por qué la gente de otros países quiere hacerse como nosotros cuando Dios los ha puesto en ese lugar en específico con un propósito. Y muchos se avergüenzan de su origen y quieren aparentar algo que no son. Entonces, algo que nosotros debemos de aceptar y que vamos a ver más adelante es que Dios nos ama tal como somos y de donde somos. Amén. Vamos adelante. Aquí hay un testimonio de un joven judío engañado por los mesiánicos. Y les leo un poquito que dice, cuando nuestros hermanos evangélicos nos preguntan por qué usamos kippah, talí, la kippah es el gorrito que usan aquí, el talí es una como bufanda que se ponen para hacer sus oraciones, o celebramos las festividades judías, les contestábamos que los preceptos que Dios ordenó a los judíos eran para siempre y que incluso Yeshua nos ordenó observarlos, y citábamos varios versículos del Tanakh. Y luego dice, vamos adelante, pero cuando los judíos no nos preguntaban por qué nosotros no observábamos todos los preceptos, ¿cómo se debe? Les contestábamos que ya no necesitábamos hacer eso, pues estábamos bajo la gracia y no bajo la ley. Déjenles explico esto. A este muchacho llegaban los judíos mesiánicos y le decían, ya no es necesario cumplir con toda la ley, porque ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero cuando esta gente iba con gente que no era judía, le decían, es que tenemos que cumplir todos los preceptos de la ley,
porque de esta manera nosotros vamos a alcanzar la salvación, ¿sí? Ahora, la pregunta que surge es, ¿la salvación se alcanza por obras o por fe? Por fe, solamente creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Amén. Es decir, que el sacrificio de Jesús es suficiente para la salvación de nuestras almas y que ya no hay necesidad de observar los preceptos de la ley, es decir, la Torá, ¿sí? Adelante. Debido a que reconoce las Escrituras como originaria del judaísmo y el solo hecho de saber que Jesús fue judío crea un sentimiento muy especial a ese pueblo, preparado por Dios para el advenimiento del Mesías. El que sigue, debido a este noble sentimiento en las iglesias evangélicas se da por santo todo lo que huele a Israel. Pero déjeme decirle algo aquí, no todos los judíos siguen los preceptos de la ley. Hay judíos que ni siquiera los aceptan en las sinagogas por lo pecador que son, ¿sí? Hace poquito estaba platicando con Roberto y resulta que el patrón de Roberto es judío, pero no vive como judío, es católico. Y diríamos, ¿pero cómo? ¿Sí? Pues se casó con una mexicana y pues sigue la religión de su esposa. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener cuidado con esto es que a veces nos dejamos de guiar por que dice judío, pero no todo es bueno, ¿sí? No todo lo que diga judío o cuando escuchamos cosas en hebreo son buenas, ¿sí? Los judíos hacen cosas que no están bien y estudiando este tema, hermanos, de alguna manera yo veía que los judíos hasta se convierten en nuestros enemigos porque no aceptan a Jesucristo como el Salvador. Ahí lo ven como algo blasfemo. Ya les voy a explicar un poquito más adelante. Fíjese, es necesario entender para no caer en el error judaizante que la fe y la práctica de la iglesia cristiana está fundamentada principalmente en el Nuevo Testamento y no en las prácticas ceremoniales del culto judío. Nuestra base de nuestra convicción es el Nuevo Testamento. Sí leemos el Antiguo Testamento, pero nosotros descansamos en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Amén. ¿Qué era sombra? Esto es algo interesante. Que era sombra de lo que había de venir y llegando lo verdadero, todo aquel ceremonial o práctica religiosa que apuntaba a Cristo dejaba de ser, pues ya había cumplido su propósito. ¿Por qué les decía que nuestra base de nuestra fe es el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento, ¿qué nos enseñaba? A esperar a Jesucristo. El Antiguo Testamento solamente es la sombra de lo que ya vino, es Cristo. Todas las fiestas, todas las ceremonias, todo lo que hacían los judíos solamente era para recordarles que Jesús venía a salvar al mundo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener presente, hermanos. Imagínense esto. Aquí no hay sombra, pero por ahí creo que hay una imagen de la sombra. Ya viene, ¿verdad? La que sigue, por favor. La ley ceremonial judía, sombras cuyo fin era que se identificara a Cristo y su obra en el mundo. ¿Sí? Aquí está la sombra. Imagínense, ahí hay un gato. La sombra es de un gato, ¿verdad? Y así era, así es el Antiguo Testamento. Solamente se veía lo que iba a venir, pero en el Nuevo Testamento ya vemos lo que vino, que esto es Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento era lo que esperaba el pueblo, pero el Nuevo Testamento, ¿qué es? El cumplimiento de lo que el pueblo esperaba. La que sigue, por favor. Uno de los aspectos de entrada que utiliza es el nombre de Jesús, que no es Jesús, sino Yeshua. ¿Sabe qué dicen? Ellos dicen, todo mundo conoce a Jesús por Jesús, pero no es su nombre verdadero. Su nombre verdadero es Yeshua, ¿sí? Y entonces ahora ellos dicen, ya no le tienes que decir Jesús,
porque Jesús incluso es un cerdo, dicen el nombre de un cerdo o de un animal, o incluso ellos dicen, Yeshua tiene que ver con los ídolos griegos o los dioses griegos, ¿sí? Entonces ellos están tratando de que nosotros cambiemos hasta nuestra forma de hablar. El punto aquí es que todos hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Él ha transformado nuestra vida, ¿no es así? Vamos adelante. Los manuscritos originales del Nuevo Testamento en hebreo fueron destruidos por la Iglesia Católica en aras de su antisemitismo histórico. Ellos, los judíos mesiánicos, dicen que los católicos destruyeron los originales y que ellos hicieron el Nuevo Testamento en griego y que por eso no lo debemos de aceptar. Pero déjeme decirle algo bien interesante aquí, que la Iglesia Católica no apareció en el inicio con Jesús, aunque ellos dicen que Pedro es la roca donde se fundó la Iglesia Católica, no es verdad, hermanos. La Iglesia Católica aparece en el año 385. Nosotros hemos hablado de Constantino, que en el año 325 detuvo la persecución de los primeros cristianos. Por eso es que hablamos de los primeros 300 años de la iglesia cristiana sin que hubiera algún título, ¿sí? Pero en el año 385 la iglesia católica entra y entonces es la que toma dirección, y es de ahí donde, no sé si se acuerdan, que ya les había enseñado todas las ramificaciones de la iglesia cristiana. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, el que sigue, hablan de evidencias internas, palabras en hebreo, como evidencias externas, testimonio de los padres de la iglesia como suficientes para demostrar que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Y déjeme decirle que esto no es cierto. Fíjese que los primeros escritos fueron escritos en griego koiné. ¿Y esto a qué se refiere? Que era el idioma común. ¿Sí? Para este tiempo el hebreo que se utilizaba era un hebreo que solamente se usaba en las ceremonias o en las sinagogas, pero que ya no era el idioma que se hablaba comúnmente, ¿sí? Sino que ya el hebreo había no desaparecido, pero ya no era un idioma que toda la gente se dominara, ¿ok? Acuérdense cuando Pedro predica el primer sermón, la gente que estaba en Jerusalén, ¿qué decía? Que cómo era posible que este hombre hablara en el idioma de ellos, ¿sí? Que la gente que estaba extranjera en Jerusalén hablaba otros idiomas, pero entendían lo que Pedro les estaba predicando, ¿ok? No aceptan la versión del Nuevo Testamento escrito en griego, ya que para sus creencias omite las raíces judías e implanta un vocabulario pagano, lo que les decía, el griego koiné, ¿sí? Ahora, aunque aceptan que el Padre se hizo carne en Cristo, no reconocen o aceptan a Cristo como Dios, sino como el Hijo de José. Esta es otra de las cosas que tenemos que tener cuidado y que no lo enseñan luego. La gente empieza, cuando empiezan a ir con los judíos mesiánicos, les empiezan a enseñar cosas diferentes, pero ya cuando están muy adentrados, les empiezan a enseñar esto, ¿sí? Y les dicen que Cristo sí es Dios, pero que, lo vuelvo a leer, dice, aceptan que el Padre se hizo carne en Cristo, pero no reconocen o aceptan a Cristo como Dios, sino como el Hijo de José, declarado por Dios como el Mesías. El Jesús cristiano es pagano, el rabino Yeshua es el verdadero Mesías, ¿sí? Era lo que les estoy diciendo, que ellos empiezan a enredar a la gente y empezar a decirles que Jesús sí es el Mesías, pero no es Dios mismo, y entonces empiezan a romper con la Trinidad. Creen que su espíritu no puede ser poseído por los demonios, pero sí pueden entrar los demonios en la mente, en el alma y el cuerpo. Y la pregunta que surge es, ¿una persona que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador se puede endemoniar?
pero ellos creen que sí. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Rigen el tiempo por el calendario lunar. Nosotros, ¿qué calendario usamos? El calendario gregoriano, ¿verdad? Entonces, pero ellos usan el lunar. Entonces, sus fechas, sus años son totalmente diferentes a lo que nosotros usamos. Consideran el hebreo escrito y pronunciado como la lengua santa. No pronuncian la palabra de Dios, sino que la sustituyen por Elohim de Israel. Consideran que decir Dios se está refiriendo a los dioses paganos. Yo les decía, ellos ya no dicen Dios, ahora dicen Hashem, dicen Elohim, Elohim. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros no podemos pronunciar el nombre de Dios, ¿ok? Y ahora decía ahí que porque es pagano, ¿sí? Creen que la cruz es un símbolo pagano. Y aquí hay algo interesante. Nosotros creemos en la cruz. Amén. Pero ¿por qué creemos en la cruz? Porque fue el medio en el cual murió Cristo. Y ciertamente los que usaban la cruz eran los romanos, pero fue el medio por el cual Cristo murió para la salvación y redención del pecador, ¿ok? La salvación tiene un largo camino que incluye el arrepentimiento, la relación íntima con Yahvé a través del rabino Yeshua, viviendo dentro nuestro por el Ruach Kodesh. El Ruach Kodesh es el Espíritu Santo. Pero lo que están diciendo no es malo lo que está ahí, pero lo que están diciendo es que nosotros tenemos que cumplir la ley para que nosotros podamos ser salvos, ¿ok? La obediencia y la sumisión, las buenas obras, el misbok y el fruto del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, en Gálatas leemos que es la completación de nuestra fe, ¿sí? Ahora, ellos dicen, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos aprender la ley para que nosotros podamos vivir bien. Y aquí voy a hacer un paréntesis, vamos a la siguiente. Bueno, otra de las cosas es, no existe la Santa Cena, sino la Pascua judía. ¿Quién instituyó la Santa Cena? Jesucristo. ¿En qué tiempo? En la Pascua. Acuérdense que antes de que Jesucristo viniera, en la Pascua se sacrificaba un cordero. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿quién es el Cordero del mundo, Salvador del mundo? Jesucristo. Jesucristo es el Cordero que murió por todos nosotros. Ahora ellos dicen, no, la Santa Cena no es válida. Necesitamos seguir sacrificando o comiendo un cordero para que nosotros seamos salvados. No es así, porque el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, es el que pagó el precio por todos nosotros. Ahora sí, les decía de esta mención especial de un libro que pretende hacerse pasar por una traducción del Nuevo Testamento, el Código Real. ¿Cuántos han oído hablar de este libro? ¿No? Bueno, es el libro, el Código Real, y es escrito por un judío, supuestamente, y su autor se llama Dan Ben Abraham. Pero la pregunta, ¿será judío? ¿Y saben de dónde es este hombre? Es cubano. Y se llama Daniel Hernández, alias Dan Ben Abraham, y también D.A. ¿Sí? Resulta que los judíos escucharon de este hombre, pero dijeron ellos, los propios judíos, este hombre no es judío, es un impostor que ni siquiera sabe hablar hebreo, porque resulta que una vez que iba a firmar uno de los libros, supuestamente en hebreo, ni lo sabía hacer. Entonces ahí descubrieron que era pura mentira, ¿sí? Y ya vimos que es cubano, él mismo se cambió el nombre. Ahora, fíjese, vamos a leer un poquito Gálatas para ver qué es realmente lo que la Biblia dice al respecto de todo lo que les acabo de platicar. Vamos a leerlo todos juntos y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro,
sino que hay algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. ¿Sí? Y aquí es algo interesante. Hay miles de copias, hermanos, del Nuevo Testamento. Esta gente dice que los católicos lo transgiversaron para su conveniencia, pero algo que nosotros podemos ver es que desde el tiempo de Jesús, desde el año 60 y 70, se empezaron a escribir las cartas y los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, ¿sí? Ahora, el punto aquí es que desde ese tiempo hasta el día de hoy se han ido encontrando copias de copias de copias. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que esas copias de copias dicen lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, hoy decimos, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Porque se han ido acomodando a las necesidades y al lenguaje que nosotros utilizamos. ¿Cuántos han leído toda la Biblia Reina Valera 1960? ¿Y es difícil leerla? ¿Encontramos palabras difíciles? Sí. Incluso yo, hay veces que estoy leyendo algo y tengo que ir al diccionario porque no sé qué es lo que está diciendo. ¿Ok? Esta es otra cita. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y aquí hay algo que nos afirma nuevamente. ¿Necesitamos de las obras de la ley para ser salvos o solamente la fe en Cristo Jesús? La fe en Cristo Jesús, amén. Y luego dice el 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Y cuando dice aquí, acabar por la carne es, si ustedes recibieron a Jesús por fe y van a terminar en la carne, está diciendo, y ahora ustedes quieren practicar todos los preceptos de la ley, cuando ya no los necesitan, ¿sí? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Sí? ¿El sacrificio de Cristo fue en vano? ¿O somos salvos a través de Cristo? Y luego dice aquí, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Nuevamente, Pablo está diciéndoles, no necesitan hacer obras de la ley. Acuérdense que Pedro tuvo un conflicto con Pablo, ¿se acuerda de esto? Cuando estaba Pedro con los gentiles, comía con los gentiles y veía que venían los judíos y ya no comía con ellos, se iba con los judíos. Y Pedro le llamó muy fuerte la atención porque le decía, ¿eres o no eres? Pero aquí Pedro tiene una confrontación que le hace entender, hermanos, que Jesucristo no vino a poner nuevamente la ley, porque la ley no nos salva, ¿sí? Acuérdense de esta visión que tuvo Pedro cuando bajó el manto, traía muchos animales impuros, y Pedro dice, yo no he comido, o en mi boca no ha entrado nada impuro, ¿sí? Pero Dios le dice, mata y come. Lo que quería demostrarle Jesús a Pedro es que todo lo que Él ha santificado es santo, es puro. Y esto no tenía que ver con la comida, sino con los pueblos, ¿sí? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era el escogido. Pero Él, como no aceptó a Jesús como el Salvador, abre la oportunidad para que todo el mundo acepte a Jesús. Entonces, Él decía, Pedro, ¿cómo va a ser posible que los gentiles reciban a Jesús si viven mal, si comen carne con sangre? Sí, ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Pero el punto es que
algo que nosotros tenemos que aprender es, no necesitamos de la ley para que Jesús nos reciba. Amén. En Gálatas 3, 28 al 29 dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo. ¿Se da cuenta? Cómo Jesús ya quitó las nacionalidades y solamente hace un pueblo de todas las naciones. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según ¿qué? La promesa. Ahora, ellos dicen que para pertenecer al pueblo de Abraham, al pueblo judío, tienen que hacer todas las ceremonias y todas las costumbres. Pero algo que estamos aprendiendo aquí es que no es así. Y esto es con la palabra, hermanos. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Entonces, los judíos mesiánicos, al querer cumplir con todas las fiestas, con todas las ceremonias, ¿están qué? Bajo maldición, pues está escrito, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se da cuenta? Y cuando habla de que son malditos, es que no hay salvación, sino que ya tienen una condenación. ¿Por qué? Porque están desechando a Jesucristo, están desechando la obra redentora de Cristo. Y entonces ellos dicen, no necesitamos a Cristo, nosotros nos podemos salvar por nuestros propios medios, pero no es así. Ahora, ¿cuál es nuestra postura? Creemos que la ley ceremonial judía encontró su cumplimiento ¿en dónde? En Cristo. Pero que la ley moral del Antiguo Testamento permanece vigente, los 10 mandamientos en general y los preceptos de justicia contenidos en él. Y aquí viene algo interesante. ¿Es bueno robar? ¿Es bueno matar? ¿Es bueno desear la mujer del prójimo? Y esta ley, hermanos, es una ley que está en el corazón, que aún sin tener el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros sabemos y discernimos qué es bueno y qué es malo. Y hace unos días yo les decía, nosotros cumplimos la ley sin estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque Cristo, que mora en nosotros, nos lleva a cumplir la ley por amor. Si estamos entendiendo esto, no es que vivamos cumpliendo toda la ley, sino que esa ley interior nos lleva a vivir de la manera que Cristo ordena. Dice, porque como gentiles que somos, no estamos obligados a guardar ningún otro precepto, además de las leyes que ratifica el Nuevo Testamento. Amén. Ahora, preceptos no ratificados en el Nuevo Testamento. Que cuando digo que todos los preceptos no ratificados es lo que el Nuevo Testamento no acepta. Todas las ceremonias, fiestas y simbolismos. Y yo les pregunto a los que han leído el Nuevo Testamento, ¿en alguna parte dice que nosotros tenemos que celebrar las fiestas judías? En ninguna parte, ni los apóstoles ordenaron que se celebraran las fiestas. Fíjese, y aquí hay varios simbolismos, ¿sí? Está la menorá, está la estrella de David, está esto de los rollos, era para que ellos los guardaran. ¿Sí? Esta cajita, se me fue el nombre. Ay, perdón. Bueno, se me fue el nombre, pero en esta cajita se ponen un pedacito de texto de la Biblia y lo usan los judíos. Pero vea cómo dice Deuteronomio 6, 4 a 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y esto es una de las bases que usan los judíos mesiánicos, porque dicen, mira, ahí dice que solamente Jehová uno es, y de ahí se toman. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán
como frontales, es lo de la cajita que les decía, como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, otro de los preceptos es todas las ceremonias, fiestas y simbolismos. Ya vimos que no. La vestimenta específica, sí hay principios, pero no imposiciones. ¿Qué nos enseña en el Nuevo Testamento? ¿Cómo debe de ser nuestra vestimenta? ¿Cómo dice el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? No ostentosa, que sea decorosa, ¿sí? Que las mujeres no usen, bueno, a esto se refería a las mujeres ricas que luego usaban sus ornamentos y sus peinados. Decía, no necesitan eso. Ahora, fíjese, otra de las cosas que tiene que ver con la vestimenta. ¿Cuántos tienen mezclilla en su casa? Pantalones de mezclilla. Todos tenemos. ¿Y sabe que la mezclilla está prohibida para el pueblo judío? ¿Y sabe por qué se llama mezclilla? Porque es una mezcla de varias telas para que sea resistente. Y dicen en el Antiguo Testamento, y no usarás telas de diferentes materiales. ¿Sí? Entonces aquí hay una falla también para estos judíos mesiánicos. ¿Sí? Las leyes alimentarias, aquí entramos a uno de los temas muy críticos, porque los judíos dicen que no debemos de comer ¿qué? Carne de puerco. Ese es donde está el coco. ¿Y por qué no debemos de comer carne de puerco? Estuve investigando un poquito. Los judíos sabrían que en ese tiempo la carne de puerco tenía cisticercos. No, pero Dios sí. Y por eso les decía, no coman de esto. Por ejemplo, animales como el conejo tampoco lo comían. Como los camarones tampoco los comían, y muchos alimentos que son prohibidos, ¿sí? Pero hoy en día estos judíos mesiánicos dicen, esto sí, esto no. Esto no es un buffet, hermanos, donde usted puede escoger lo que quiera comer. O aceptas todo, o no, mejor ni le hagas al cuento. El ser judío es algo riguroso, y ellos tienen una comida o una dieta kosher. La dieta kosher es muy rigurosa. Y por ejemplo, para que nosotros comamos carne kosher es muy difícil, porque primeramente un judío debe de certificar que esa carne está desangrada correctamente. ¿Sí? Entonces, no lo podríamos hacer, hermanos. Hay cosas que a veces nosotros queremos, o los mesiánicos quieren tratar de hacer, pero no se puede tan fácilmente. Fíjese, ahí está. Estas normas se desprenden de las enseñanzas de la Torah y están en Levíticos, en Deuteronomio, y describen las condiciones alimentarias para el pueblo. Actualmente tienen que ser avaladas por un rabino, ¿ok? Algunos que se convierten al mesianismo judío pretenden guardar también estas leyes dadas para el pueblo judío como sinónimo de espiritualidad o mayor creencia en Dios. Y ahorita vamos a ver algunas citas donde vamos a darnos cuenta si la comida nos contamina o lo que hay en el corazón es lo que nos contamina. Y dice Marcos 7:14, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y la pregunta que surge, todo lo que usted come, ¿a dónde termina? En el baño. Y aquí usa la palabra letrina, ¿sí? Ahora, si usted come un alimento contaminado o que ya está echado a perder, ¿le hará daño? Aunque sea kosher, le va a hacer daño. Pero lo que Jesús nos quiere enseñar es, el problema no es lo que te comes, sino lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón es lo que te hace daño. ¿Sí? Si tú dices, sí, yo voy a cumplir con esta parte, pero eres un ladrón o tramposo, ¿estarás bien con Dios? No, a lo mejor tú estás cuidando bien que comes, pero si eres grosero, si eres blasfemo, ¿estarás bien con Dios?
No. Entonces, esto es lo que Dios quería enseñarles a través de esto. Y fíjense, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? ¿Ok? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. ¿Sí escuchó esto? Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Entonces, todos los alimentos los podemos comer. Ya vamos a ver algunas restricciones, pero decía que todo lo que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia, la lascivia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y ¿qué? Contaminan al hombre. Entonces se da cuenta, esta gente, estos judíos mesiánicos, muchas veces se burlan de los cristianos y dicen, es que no saben, es que están mal. Pero si verdaderamente Cristo estuviera en su corazón y tuvieran entendimiento de lo que les estoy hablando, ¿cuál sería su pensamiento? ¿No sería ser nobles y tratar de que las cosas cambiaran? Pero ellos se sienten orgullosos de lo que según están practicando. Y Hechos 15, 5 al 9 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, ¿todos saben qué es circuncidarse? Bueno, circuncidarse es cortar el prepucio del pene, ¿sí? Y esto era por señal al pueblo de Israel. Esto solamente se lo pidió al pueblo de Israel y ya vamos a ver más adelante que entonces les dicen, no es necesario que la gente se circuncide, se deben de circuncidar del corazón. Vamos adelante. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen. ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros. Por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amén. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y aquí nuevamente Pedro les dice, no necesitan cumplir la ley, porque si ni nuestros padres ni nosotros cumplimos, ¿por qué queremos obligar a los gentiles que cumplan la ley? Entonces, ¿a dónde estamos llegando, hermanos? ¿Debemos vivir como judíos mesiánicos? No. Ya casi terminamos, hermanos. Hechos 15 del 24 al 29 dice así, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Quiénes eran? Los judíos mesiánicos. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ojo con lo que los apóstoles impusieron a la iglesia, lo que tenemos que cumplir, que nos abstengamos de lo sacrificado a los ídolos. Y yo les pregunto, el 12 de diciembre, ¿para quién es esa fiesta? ¿Para quién?
para la Virgen María. Ahora, ¿es un ídolo? ¿Deberíamos de comer de esa carne? ¿Cómo ven? Ahí se los dejo para que ustedes decidan. ¿De sangre debemos de comer moronga? Ay, hermano, pero es que está bien buena. No. De ahogado. Ahogado en algunos lugares no les enterraban el cuchillo y dejaban que se desangrara el animal, sino que los asfixiaban o los ahogaban para que ellos pudieran sacar la sangre y aprovecharla, ¿sí? Hay algunos lugares, por ejemplo, o hay remedios de gente que va y se toma la sangre del toro recién salidita, fresquecita, porque es medicinal, pero la Biblia dice, no se puede. Y de fornicación, para los que no sepan, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis, pasadlo bien. ¿Está entendiendo entonces que no tenemos que cumplir con lo que dicen los judíos mesiánicos? Y el 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Y Romanos 14:20, con esto ya terminamos. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces, hermanos, en algunos lugares están acostumbrados a comer iguana. ¿Cuántos han comido iguana? ¿Sí? Pero ellos dicen, no, ese es un animal inmundo, no lo puedes comer. Pero es la comida o la dieta de esos lugares. Pues no los critiques, ¿sí? Lo importante es que en su corazón esté Cristo. Las leyes, entonces, nuestra postura, preceptos no rectificados en el Nuevo Testamento, las leyes alimentarias, ahí nos dice, ustedes coman, pero sean prudentes. La forma de alabar a Dios, aquí ellos quieren decir, esta es la forma, la liturgia, pero Dios nos da libertad para que nosotros alabemos a Dios. Dice en Mateo, en espíritu y en verdad busca adoradores que le adoren. La forma de vivir, principios, pero no imposiciones. En el Nuevo Testamento encontramos la manera en que nosotros debemos de dirigirnos, pero no nos impone. ¿Se da cuenta? Y Colosenses 2:16-17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de ¿quién? Entonces, ¿estamos entendiéndolo? Ahora, ¿cuál es nuestra postura, hermanos? No pretendemos atacar a quienes siendo judíos han aceptado a Jesucristo. ¿Queda claro eso? Los judíos necesitan a Jesucristo como su Salvador, definitivamente, como el Mesías, pero sí alertar a que nuestra fe está basada ¿en quién? En Cristo, y en ninguna manera basada en las leyes dadas a los judíos como señal para identificar al Mesías cuando hiciera su aparición en el primer siglo. ¿Sí? Ese es el último, ¿verdad, hija? Entonces, ¿aprendimos, hermanos? Fue un poquito largo, pero esto es importante y me dirán, ¿para qué lo necesito? Porque debemos de estar alerta. La palabra del Señor nos dice que en los postreros días vendrían engañadores, falsos cristos, ¿sí? A esto se refiere, hermanos. Si nosotros ya recibimos a Jesús como nuestro Salvador y la misma palabra de Dios nos demuestra que no necesitamos vivir bajo la ley, que solamente creyendo en Jesucristo y siguiendo sus preceptos es suficiente, tengamos cuidado, ¿sí? Que no lo engañen, no se deje llevar por falsas doctrinas, ¿sí? Amén. Entonces, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios.
Y espero que haya sido de bendición esta enseñanza, hermanos. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este tiempo. El anhelo de mi corazón, Señor, es que tu pueblo esté apercibido, Señor. Estamos verdaderamente en los últimos tiempos y muchos querrán desviarnos del camino, querrán transgiversar nuestra fe. Pero hoy, Señor, hacemos esto con el propósito de estar firmes en ti y no dudar en lo que hemos creído, que tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor, que no hay otro medio para el hombre por el cual podamos ser salvos, Padre precioso. Obra en la vida de tu iglesia, pon esa hambre y sed por tu palabra. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.